Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Lumilen Sanz, soy del estado de Veracruz, de nuestro querido México, para quienes sean de otros países, ¿ok? Es un gusto saludarlos a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien, les mando muchas bendiciones. Les quiero platicar mi experiencia en el vuelo de la mariposa. No nada más fue obra de la casualidad. Yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos lleva poco a poco en el camino. En un video aparte o por escrito les voy a narrar cómo fue que yo llegué al vuelo de la mariposa, pero en esta ocasión les voy a contar qué fue lo que viví. Bueno, mi primer vuelo fue hace una semana, el día viernes 12 de junio del 2020, a cargo de nuestra querida llamada Alejandra Ambianti. Ella es de nacionalidad argentina y fue mi guía. Y la verdad es muy amorosa, muy atenta, está muy pendiente de cada uno de nosotros que estamos en el viaje. Bueno, entonces quiero pues contarle qué fue lo que viví. Cuando tú inicias el vuelo, obviamente inicia, como bien lo explican, con una oración de amor. Yo lo hice sentada en un silloncito giratorio. Antes ya había hecho la prueba si podía yo hacerlo acostada. La verdad no logro concentrarme acostada, entonces decidí hacerlo sentada y creo que es lo mejor. Se lo sugiero para quienes les cueste trabajo acostado, mejor háganlo sentada. Como pueden escuchar, mi casa en estos horarios del día hay mucha actividad, mucho ruido. Vivo en una avenida transitada y tengo niños, entonces ellos son muy inquietos. Quiero asegurarles que cuando se ponen ustedes en concentración, van a estar muy ligados a nuestro entorno de nuestra tercera dimensión, que es en la que vivimos. Pero si ustedes se concentran, esas distracciones, esos ruidos no tienen por qué romper el viaje. De verdad, no rompe el viaje. Entonces yo me puse mis dos audífonos, seguí las instrucciones de mi guía. Entonces, cuando en una parte, cuando nos invitan a fijarnos en un punto del espacio, por ejemplo, estrellas, y de todas las estrellas que tú te fijes en la que más te gusta y que te dirijas a ella. Yo cuando estuve en el espacio, o sea, porque pues empecé a viajar así, ¿no? Estuve en el espacio, yo no me fui a ninguna estrella lejana, simplemente me acordé del sol y me fui al sol. Entonces entré así como una niña divertida, como cuando te deslizas en la arena. En mi caso jamás he estado en la nieve, entonces era como cuando te deslizas en arena o en un terreno en declive, así me fui como en tobogán. Entonces, no era yo pues así como soy, ¿no? Yo sabía que no era mi cuerpo, yo sabía que no era yo así como soy físicamente, que yo era esencia, que era una pues energía también. Llego a un lugar, porque llego y paro, ¿no? Yo estaba divertida, yo estaba sonriente ahí. La verdad me divertí. Bueno, el detalle es que llego a un lugar lleno de nubes. O sea, entro al sol y es un lugar lleno de nubes. No veía nada más, estaba saturado. En eso veo que me empiezan a cruzar. No eran como bolas de colores, de luces, pero sí eran de colores, pero tenían formas ovaladas, algunas alargadas, de diferentes colores, y me cruzaban. Eran pues, como si fuera también algo gaseoso, pero de color pastel. O sea, eran suaves sus colores, no eran muy intensos. Entonces yo me quedé admirando todo lo que pasaba a mi alrededor, porque te digo, me cruzaban por arriba, por en medio, a los lados, de diferentes direcciones empezaban a cruzarme, ¿no? Pero yo sabía que pues no tenían nada que ver conmigo. El detalle fue cuando, no es que me acuerde, sino que yo sabía que estaba ahí, pero como no veía nada que se acercara a mí, empiezo a llamar de manera telepática o con mi mente a mi esposo. Y le dije, Víctor, amor, aquí estoy, soy yo, he venido por ti, le dije, no tengas miedo, acércate conmigo. O sea, lo empecé a llamar
y me quedaba calmada y vi que no pasaba nada y vuelvo a llamarlo. Cuando a lo lejos veo un puntito dorado, pero un puntito literal, un puntito dorado. Y poco a poco se va acercando a mí y yo sigo llamándolo con mi mente. No movía mi boca, ni mi boca material aquí que estoy así en la tierra, ¿no? Era todo mental. Y le empiezo a hablar y conforme él se acercaba a mí, lo pude ver así como que a mi altura y era como la imagen del video que les estoy mostrando, totalmente dorado, pero era un dorado intenso, así como el sol cuando está muy intenso. Obviamente no se le veía en los brazos, pero así se veía a lo largo, como se ve en el video. Así lo miré a él y su rostro apenas lo distinguía de tanta lo que emanaba él en su cuerpo. Entonces me le quedo mirando y sonrío y él se acerca a mí. O sea, tardó un rato mirándome, no me dijo ya más. Y cuando siento que se me acerca a mí, me traspasa, o sea, no sé si quería abrazarme o algo más, ¿no? Pero el punto es de que él me traspasa y lo busco, me doy vuelta y todo, y ya no lo veo. Y le hablo, Víctor. Entonces en ese momento me acuerdo de Ale, nuestra guía, y me vuelvo a poner mis audífonos y activo el micrófono. Abrí los ojos, en serio, abrí los ojos, pero yo no perdía contacto en el lugar en que estaba. Entonces le pido de favor a Ale que me ayude. Le digo, Ale, estoy así en un lugar, así llegué, lo acabo de ver, así, ayúdame, ¿qué hago? Le digo, ya no sé qué más hacer. Entonces ella me dice, frente a ti hay un árbol, ve al árbol. Yo, así todavía confusa, dije, es que no hay ni un árbol, hay mucha nube, o sea, estoy en medio de mucha nube, es como mucho humo, ¿no? Acaba de secar que no tenía frío, ni dolor, ni nada, me sentía muy tranquila en ese lugar. Bueno, por arte de magia, las nubes se disipan enfrente de mí y empiezo a ver con claridad un enorme árbol. No sé si conocen ustedes el árbol de Tule, pues algo así parecido. Frondoso, enorme, altísimo, creo que mediría unos 30 o 40 metros de altura. Total, que me voy hacia ese árbol porque me dijeron, mira un árbol, y yo me fui al árbol y me veo arriba del árbol, pero yo no era yo, ya no era energía, ahora era una niña y estaba en esa rama del árbol y me gustaba, o sea, estaba yo sentada en el árbol y estaba tratando de escalarlo un poquito más y también bajaba mi pierna y así, ¿no? Pero me sentía muy segura, no tenía miedo. Entonces Ale me dice, baja con cuidado. Y entonces sí, volteé hacia abajo y te juro, no sentía miedo. Entonces en la parte de abajo del árbol era tierra y vi desde la altura en que yo estaba hojas secas, obviamente las raíces grandísimas, ahí colocadas, bien asentado en mi árbol. Y también vi una mesa de madera con asientos hacia los lados. Pero era una madera pues ya rústica, ¿no? Así como con el tiempo se ve que ya estaba muy curtida. Y me bajo con mucho cuidado y Ale me dice, cuando bajes me avisas, cuando estés abajo. Digo, sí. Le digo, Ale, ya estoy en el suelo. Y me dice ella, ¿verdad que es un árbol muy grande? Le digo, sí, demasiado grande. En ese instante que yo toco el suelo, ya no era una niña, ya era yo otra vez y había recobrado mi cuerpo, pues como yo me veo actualmente. Y me dice Alejandra, nuestra guía, voltea que atrás te están esperando. Y yo obviamente volteé y me suelto a llorar. Pero literal, lloré físicamente y lloré espiritualmente de la emoción. Y Ale me dice, hay 2 personas esperándote inicialmente. Y efectivamente ahí estaba mi esposo esperándome. Estaba mi papá. Pero no nada más era mi papá que había llegado a esperarme. Era mi hermano. Por ahora lo sé que tengo un hermano. Porque hubo un hermanito después de todos nosotros, los hijos, que no pudo nacer. Entonces, estaba ahí, lo vi pequeño, como de 2 añitos, al lado de mi papá. Muy distraído, por cierto, jugando. Y también me apareció mi tía. Entonces ya eran 4 personas que fueron a buscarme. Entonces,
así como que inmediatamente veo a Víctor. Víctor es mi esposo. Y Víctor inmediatamente me abraza. O sea, ni siquiera lo vi caminar. Nada más vi que como de un lado que estaba parado, luego se desplazó y ya lo vi frente de mí y me tenía abrazando muy fuerte. Lo vi como era en vida. Sus brazos bien gruesos, musculosos, él entero, normal, como era cuando lo conocí, que era mi novio. Y me abrazaba y no me soltaba. Pues las sorpresas no acaban ahí. También llegaron a esperarme una perrita que falleció hace como 2 meses. Ella se llama Chiquilina. Es una perrita chiquita, mezcla de Chihuahua con Pú. Y mi perro que tuve yo hace muchos años, que desapareció y ya no volvimos a saber de él a pesar que lo buscamos, él estaba ahí. Ambos me abrazaron, me besaron en la cara, estaba yo feliz, ¿no? Les dije, soy yo, aquí vine a verlos. Y ellos abrazándome. Posteriormente, mi papá, mi tía se van a la mesa a sentarse, y mis mascotas pues se fueron atrás de ellos. Ellos anduvieron jugando con mi hermanito andaba jugando como que con las hojitas y tierra, ¿no? Mi hermanito no me hizo mucho caso. El punto que yo voy caminando al lado de mi esposo y él me iba llevando de la mano y nos sentamos y no hablaba yo con mis familiares, simplemente los miraba, estaba yo muy feliz y les decía cuánto los amaba y ellos me miraban sonrientes. Ok, bueno, posteriormente yo me recuerdo que también mi guía me había dicho que eran 5 personas y recuerdo y le digo, Ale, me dijiste que eran 5 personas, pero no recuerdo. No veo quién es la quinta. Y ella me dice, sí, es que hay una quinta, es un familiar tuyo que falleció hace muchos años y es la que se encargó de recibirlos a ellos. Y yo, inmediatamente me vino a mi corazón que era mi abuelita. Mi abuelita murió cuando mi papá tenía 13 años. Entonces se imaginarán que por obvias razones yo no la conocí. Pues me dice ella, llámala, ella va a llegar ahí contigo. Entonces la llamé por su nombre, le dije que ahí estaba yo esperándola. Y sí, efectivamente apareció mi abuelita, pero mi abuelita no me apareció como mis familiares, como mi papá, mi tía o mi esposo, así en esa forma. Mi abuelita apareció como un ser de luz, demasiada luz blanca. Y ella no apareció caminando, sino descendió. Entonces yo comprendo que mi abuelita está en otros niveles, bajó a encontrarse conmigo y me abrazó. Me abrazó con tanta fuerza, con tanto amor. Y me hablaba telepáticamente también. Después de ese instante ella se marcha. Me voy a sentar otra vez al lado de mi esposo. Mi papá y mi tía, quién sabe qué estaban mirando al fondo, porque era como un gran parque con muchos árboles y en el centro era como un jardín de pasto y había muchas personas. Yo infiero que también eran visitantes con familiares ya fallecidos que se encontraban ahí también. Ahí estábamos reunidos mucha gente. Bueno, a nosotros nadie nos vino a interrumpir. El detalle fue de que le hablo a mi hermanito y le digo, ven mi hermanito, le digo, yo no te conocí, pero me gustaría saber cómo eres ya grande. Entonces mi hermanito se transformó frente a mi cara o frente a mis ojos y fue creciendo y tomó la altura de un jovencito. Y fue que lo conocí siendo bebé, siendo un niñito chiquito a un jovencito. Y me abrazó con mucho amor, no me dijo nada. Y de ahí volvió a tomar la apariencia de un niño pequeño y se fue a jugar, seguía jugando él. Entonces volteo a ver a mi esposo y le digo, amor, dime algo, le digo, no me has dicho nada. Y seguíamos tomados de la mano, no nos soltábamos. Y él me dice, ¿te quieres casar conmigo? Pero me lo dijo tan clarito que yo la verdad cuando regresé de ese viaje me quedó resonando porque yo esperaba que mi esposo me dijera,
cuida de los niños, o sea, me hiciera recomendaciones, ¿no? O alguna observación que yo haya hecho y él me quisiera, no sé, aconsejar algo positivo. No, me pidió otra vez que nos casáramos. Entonces, obviamente, pues yo acepté y me quedé muy contenta. Posteriormente le digo a él que quiero yo caminar al centro de ese campo, de donde estábamos, y me llevó, fuimos caminando, íbamos agarrados de la mano, que yo quería ver de dónde provenía esa luz que nos iluminaba ahí. Y efectivamente no era el sol, era una luz muy blanca, resplandeciente, y nos quedamos mirando hacia esa luz, cerramos los ojos y ambos sentimos cómo esa luz nos bañaba. Era increíble. Y a lo lejos yo volteé a ver a mi familia, estaban sentados, mi tía, y mi papá, y nos miraban sonrientes, pero ellos nos dejaban a nosotros estar juntos, ¿no? Entonces, yo seguía en ese lugar en medio. Posteriormente le dije a mi esposo, me gustaría platicar o hablar con nuestro Maestro Jesús. Pero en ese instante, alcanzo a escuchar de mis audífonos, porque no los tenía puesto, a Ale, que nos empezáramos a despedir, que ya teníamos que volver. Entonces, mi esposo me llevó a despedirme de mi hermano, de mis mascotas, de mi papá, y me despedí de mi esposo. Pero ellos quedaron muy tranquilos y yo también. Y así como yo llegué, me fui. Sentí que algo me jalaba de mi espalda suavemente y vi cómo las nubes se volvieron a cerrar y perdí de vista ese lugar tan maravilloso y regresé a mi lugar donde yo estaba. Entonces esa fue la experiencia que yo viví. Fue maravillosa. Espero mañana viernes volver a hacer mi segundo viaje y ya les contaré cómo me fue.